En esta ocasión vamos a hablar sobre motores eléctricos, es algo que a mí me gusta muchísimo. Hola, yo soy Leonardo Castañeda, especialista en PLCs, SCADA y Motion Control, y este es otro de sus videos de Logic Boss. Un motor eléctrico pues es un elemento o mecanismo o como lo quieran llamar, una máquina, un sistema, un equipo, un dispositivo que convierte energía eléctrica a mecánica. También existe obviamente el contrario, que es el que convierte de mecánica a eléctrica. Pero pues este no se llama motor, este se llama generador. Y quedamos que este es un motor. Los motores eléctricos se dividen en dos grandes categorías. Ya de ahí las categorías empiezan a disipar como la espuma en el mar. Son demasiadas. Las dos principales son motores de corriente directa y motores de corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia? Este utiliza corriente alterna, que es por ejemplo la que ocupa tu teléfono celular, la que ocupa tu computadora donde estás viendo este video, la que ocupa todo eso, ¿sí? Todos los dispositivos electrónicos que traen batería normalmente. La corriente alterna es la que utilizas, por ejemplo, cuando teníamos focos incandescentes todavía, pues la que ocupaba tu foco, la que ocupan los motores en su gran mayoría, porque pues es corriente que va oscilando, entonces permite cierto juego que ahorita vamos a explicar. La corriente directa básicamente hace esto. Yo puedo tener, digamos, 5 volts de corriente directa y tener pues obviamente 0, que es mi tierra, mi común, mi referencia, mi neutro. Hay mucha palabrería ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mi corriente sube, o mi voltaje más bien, y ahí se mantiene, y ahí se queda, ahí se quedó, listo. Entonces, por ejemplo, mi teléfono celular siempre está ahí, en 5 volts. ¿Qué pasa con la corriente alterna? La corriente alterna hace esto, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Por eso es alterna, porque alterna entre una posición y la otra. Ahora bien, la corriente alterna oscila tan rápido que no lo vemos. La corriente aquí en México tiene 60 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que enciende y apaga 60 veces en un segundo. Los focos de las casas encienden y apagan 60 veces en un segundo. Entonces nuestros ojos no es capaz de percibirlo. Más que cuando de pronto se baja un poco la línea ahí. Entonces ahí sí somos un tanto más capaces de percibirlo. Ahora bien, ya habiendo hablado de esto, vamos a introducirnos a los motores, tanto de corriente alterna como de corriente directa. Los motores de corriente directa son un tanto complicados de pronto entender porque sí requieren de ciertos mecanismos para funcionar, pero los motores de corriente alterna no, y es el primero que vamos a explicar por eso. No sé qué tanto puedan conocer ustedes de electricidad así general, por ejemplo, en las líneas, línea 1, línea 2, línea 3. Cuando tú vas por la calle, ves postes de luz. Esos postes normalmente llevan 3 cables. Esos 3 cables son línea 1, línea 2, línea 3. Si hubiera un cuarto cable, ese es el neutro o la referencia. Ahora bien, estas 3 líneas son fundamentales para entender la corriente alterna y cómo mueve un motor por una forma bien espectacular. Habíamos hablado de generadores. Los generadores son motores. Así, no hay más. De hecho, un motor genera cierta electricidad al moverse. Además de la que consume, él genera cierta electricidad y por eso siempre que se tienen motores se recomienda tener ciertos elementos de protección para evitar que la corriente que retorna te dañe algo. Entonces, un generador eléctrico normalmente tiene 6 bobinas. Para simplificarlo más, vamos a decir que tiene, por ejemplo, 3. Digamos esta. Tenemos 3 bobinas. Cada bobina obviamente es una línea. Ahora, obviamente, y por pura lógica, o sea, esto no es magia ni física avanzada ni nada, por pura lógica, un círculo tiene 360 grados. Yo tengo 3 bobinas. ¿Cómo las acomodo para que queden igual? Pues divido esto entre 3 y me da 180 grados. Que diga 120. Aquí es 120 grados, ¿sí? Entonces, yo pongo esta bobina a 120 grados, esta bobina a 240 grados y esta bobina a 360 grados. Entonces, y suena absurdo, o sea, es magia esto casi. Yo mi línea, cuando empieza, la línea 1, cuando empieza a oscilar, oscila así normal. Después, cuando empieza a oscilar la línea 2, empieza a oscilar 120 grados desplazada. Y cuando empieza a oscilar la línea 3, empieza a oscilar otros 120 grados desplazada. Esto hace que yo cuando ya no tengo un generador, cuando ya tengo un motor, cuando mi línea 1
está hasta arriba, o sea, digamos aquí, esto está cargado al máximo. En mi línea 2 yo tengo carga más y menos, o sea, hay la mitad, digamos, y yo aquí no tengo carga. Entonces, mi estator, pues obviamente se jala donde está el mayor campo magnético. Pero ¿qué pasa? Cuando va llegando aquí, esto ya se desplazó también, porque recordemos que se mueve 60 veces en un segundo. Entonces, al haberse desplazado, este ya está en menos, este ya está en más o menos y este ya está en más. Entonces me da un jalón para acá y así se la lleva. Y después este otra vez se pone en más, este se pone en menos y este se pone en más o menos. Y así se la lleva. Va queriendo alcanzar al que mayor carga tiene, pero como siempre está en movimiento y todas las líneas están desplazadas 120 grados, yo puedo hacer que mi motor gire de forma continua. Recordemos que dijimos que aquí alcanza un valor y ahí se mantiene. Entonces, ¿cómo yo hago que un motor de corriente directa gire? ¿Por qué? Y lo vamos a explicar así. Imaginemos que yo tengo esto y yo aquí tengo un imán, positivo o negativo. El positivo va a buscar el negativo y el negativo el positivo. Ahí pues los contrarios se atraen. Entonces, si yo por ejemplo energizo este polo con positivo y este con negativo, lo que va a pasar es que mi imán va a girar así. Y cuando alcanza este momento, ahí se estabiliza y ya no se va a mover. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Apagar este polo y encender el que sigue para que se siga moviendo. Entonces, todos los motores eléctricos tienen juegos, tienen cosas mecánicas. Por ejemplo, el más famoso es el jaula de ardilla, porque literal tiene una jaula de ardilla, una como esfera de esas de roedor. Básicamente tiene dividido esto así. Y la línea está haciendo contacto con esto y cada que va girando va cambiando, ¿sí? Va cambiando de ángulo, se va moviendo, entonces va moviendo el polo magnético para que el motor siga girando de forma continua. Entonces, los motores de corriente directa son más complejos, tienen muchas más partes y en cambio un motor de corriente alterna solo utiliza el principio de la misma corriente alterna para mantenerse en movimiento. Entonces, son más sencillos de entender, son más fáciles de fabricar y más fáciles de usar incluso. ¿Qué pasa cuando nos metemos a motion control? ¿Qué es lo de hoy? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se utiliza? Pues mi motor, que antes era ventajoso, ya no es tan ventajoso como este. Entonces, actualmente existe algo llamado variador de frecuencia, existe algo llamado controlador de motor a pasos, controlador de servomotores, que todos los motores que funcionan o todos los drivers que funcionan con corriente alterna convierten primero la corriente alterna a corriente directa y luego con unos transistores que son interruptores la conmutan para simular estas señales. Y así es como operan. Esa es básicamente la forma. Esto pues es todo lo más fundamental sobre motores eléctricos. Lo estamos explicando sobre todo porque vamos a tener por ahí una serie de videos de motores a pasos, de servomotores y de motores híbridos, que es un concepto todavía más nuevo. Y pues era fundamental dejarlo así un tanto explicado para que se entendiera. Muchísimas gracias por habernos visto de nuevo. No olviden suscribirse y darle like.